En un tranquilo jardín de Inglaterra, un hombre descubre una extraña estructura bajo sus rosales. Lo que creó un peligro mortal resultó ser un milagro escondido de la naturaleza. Mira esta historia hasta el final y descubre cómo un simple miedo puede cambiarlo todo. Suscríbete, deja tu like y cuéntanos desde dónde nos ves. El amanecer se desplegaba lentamente sobre Berkshire, tiñendo los tejados de un dorado tenue y llenando el aire con el canto de los mirlos. En el jardín trasero de una casa victoriana, el profesor jubilado Jonathan Weber se inclinaba sobre sus rosales, revisando con paciencia cada talo. Era su ritual matutino desde hacía años, una rutina que combinaba silencio, orden y una cierta nostalgia por los días en que daba clases de biología en la universidad. Aquel martes de primavera parecía igual que los demás, pero algo lo detuvo en seco. Bajo uno de los rosales, junto al muro de piedra, sobresalía una forma irregular, una masa terrosa, del color del barro seco, entrelazada con pequeñas ramitas y joyas. Jonathan frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso?, murmuró. Se agachó un poco, pero no demasiado. En su mente sonó una alerta inmediata. Avispas. Recordó con claridad el verano de hace 3 años, cuando un enjambre lo había atacado al podar un seto. El dolor, la confusión, el pánico. No tenía intención de repetir aquella experiencia. Dio un paso atrás, intentando analizar la forma desde una distancia segura. La estructura era inusual. No tenía el aspecto esférico típico de los nidos de avispas o abellas. Era alargada, casi cilíndrica, con pequeñas aberturas en la parte superior, dispuestas con sorprendente simetría. Parecía. Dice nada. Jonathan sintió cómo le recorría un escalofrío. Durante unos segundos, escuchó con atención, esperando el zumbido inconfundible de alas furiosas. Pero el silencio era absoluto. Ni una vibración, ni un solo insecto alrededor. Eso, en lugar de tranquilizarlo, le resultó aún más inquietante. Caminó hacia la casa y tomó su teléfono. Marcus Sabraquehacker se dijo en voz baja. Marcus era su contacto habitual del servicio de control de plagas, un hombre meticuloso, siempre equipado para las emergencias del jardín. Si alguien podía identificar aquella rareza, era él. Mientras esperaba que atendieran la llamada, Jonathan observó su jardín con una mezcla de cariño y temor. Todo en él representaba años de trabajo y dedicación. Los arbustos perfectamente podados, los senderos de piedra pulida, el estanque con lirios y peces dorados. Era su refugio, su pequeño mundo ordenado. La idea de que algo desconocido y posiblemente peligroso se ocultara allí lo perturbaba profundamente. Marcus, soy Jonathan Weber, dijo al fin cuando la voz del técnico sonó al otro lado. Necesito que vengas, creo que tengo un nido de avispas, pero no estoy del todo seguro. Marcus prometió llegar en menos de una hora. Jonathan colgó y se sirvió una taza de té, aunque apenas la tocó. Seguía mirando por la ventana, con la sensación de que algo extraño lo observaba desde el fondo del jardín. Pasaron 40 minutos que parecieron eternos. Finalmente, el sonido del motor de una furgoneta rompió el silencio. Marcus descendió vestido con su traje protector blanco, el casco y los guantes. Traía consigo una mochila con tubos metálicos, trampas y una red. Buenos días, profesor. Saludó, sin quitar la vista del rosal. ¿Dónde está el problema? Jonathan lo condujo hasta la zona. Marcus se agachó lentamente, sin tocar nada. Examinó la masa de barro con su linterna, acercando el rostro lo justo para mirar los detalles. Interesante, murmuró. No hay actividad visible, ningún movimiento. ¿Podría ser un nido viejo?, preguntó Jonathan. Quizá, respondió Marcus, pero su tono no sonaba convencido. La forma es demasiado regular. Mire, los orificios están perfectamente alineados. No es típico. Durante unos minutos, Marcus se mantuvo en silencio, evaluando. Luego se incorporó y cerró su maletín. Profesor, antes de hacer cualquier cosa, quiero asegurarme de lo que estamos viendo. No quiero destruirlo sin saberlo. Llamaré a una colega mía, la doctora Elaine Evans. Es entomóloga. Si alguien puede decirnos qué es esto, es ella. Jonathan asintió aún con cierta desconfianza. No cree que sea peligroso. Si lo fuera, ya lo sabríamos. Pero es distinto. Mejor esperar. Cuando Marcus se marchó unos minutos después para hacer la llamada, Jonathan se quedó solo frente al rosal. El viento movía suavemente las ramas.
y por un momento creyó oír un zumbido leve, casi un suspiro dentro del barro. Dio un paso atrás. El sol empezaba a subir lanzando reflejos dorados sobre el jardín. Todo parecía en calma, pero Jonathan sentía que algo estaba a punto de revelarse. Algo que no encajaba con la lógica del miedo ni con la rutina de un profesor jubilado. Aquel día, bajo su rosal favorito, el mundo de Jonathan Weber estaba a punto de cambiar para siempre. Marcus regresó al jardín con el mismo paso decidido con el que siempre legaba a una emergencia, pero Jonathan notó algo distinto en su expresión. No era rutina, no era otra colmena más. Era interés, y también cautela. No se acerque demasiado todavía, dijo Marcus mientras ajustaba el cierre del traje y bajaba la visera. Quiero mirar otra vez a la luz del día. Jonathan se detuvo a una distancia prudente y cruzó los brazos, intentando parecer tranquilo. Por dentro no lo estaba. Su casa siempre había sido un lugar predecible, controlado, y ahora sentía que estaba compartiendo el jardín con algo que ni siquiera entendía. Marcus se agachó junto al rosal y volvió a estudiar la estructura. Esta vez no solo observó. Sacó una pequeña regla metálica y una linterna de luz fría. Midió, iluminó los bordes. Examinó los orificios superiores uno por uno. Esto no es un nido de avispas común, dijo finalmente, casi en un susurro. ¿Entonces qué es?, preguntó Jonathan. No quiero adivinar. Eso inquietó más a Jonathan que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Marcus señaló con un gesto mínimo, sin tocar. Mire la forma. La ve. No es redonda, ni colgante, como una típica bola de papel que hacen las avispas. Es más bien cilíndrica, como una pequeña columna. Está construida desde abajo, apoyada en el suelo, no colgando de una rama. Jonathan se inclinó un poco más, cuidando de no acercar la cara demasiado. Ahora que sabía que mirar, también lo notó. No parecía improvisado, parecía planificado. Y eso de arriba, dijo, esas aberturas, ¿para qué sirven? Eso es precisamente lo raro, respondió Marcus. Están espaciadas casi de manera uniforme. Hay ventilación, pero no hay señales de entrada y salida frecuentes. Si fuera una colonia activa de avispas, veríamos actividad constante. Individuos entrando y saliendo. Defenderían la entrada, pero aquí no hay ni uno. Jonathan tragó saliva. Está diciendo que está abandonado. No exactamente. Marcus no apartaba los ojos de la estructura. Era evidente que estaba analizando, relacionando, comparando con recuerdos de otros trabajos. Él había visto de todo: nidos dentro de áticos, panales bajo tejados antiguos, avisperos del tamaño de una pelota de fútbol escondidos detrás de canaletas. Pero esto era otra cosa. Profesor Weber, dijo al fin, le voy a ser sincero. Podría pulverizar esto ahora mismo y listo. Puedo hacerlo. Sería lo más rápido. Jonathan esperó. Marcus levantó la mirada. Pero no quiero hacerlo todavía. Aquello tomó a Jonathan por sorpresa. ¿Por qué? Marcus respiró hondo antes de contestar. Porque sí estoy en lo cierto. No es solo un nido. Es una construcción. Y bastante avanzada. No quiero destruir algo que tal vez ni siquiera sea peligroso. Y si es lo que pienso, podría ser importante. Jonathan soltó una risa corta, nerviosa. Marcus, con todo el respeto, lo último que quiero en mi jardín es algo importante. Yo solo quiero regar mis rosas sin terminar en urgencias. Marcus esbozó una media sonrisa. Lo entiendo. Créeme que lo entiendo. Pero también le digo otra cosa. Si fuera peligroso, ya lo sabríamos. Usted estaría oyendo zumbidos. Habría vigilancia aérea, digamos. Se habrían sentido invadidos por mi presencia. Y yo no estaría aquí tan cerca sin rociar primero. Jonathan observó la esquina, el traje blanco protector, las herramientas ordenadas en el estuche metálico, la calma profesional. Eso lo tranquilizaba, aunque no del todo. Entonces, ¿qué propone? Preguntó. Propongo que llamemos a alguien que sabe más que yo. Una colega entomóloga, especialista en abejas, avispas, polinizadores nativos, hábitats. Se llama doctora Elaine Evans. El nombre no le dijo nada a Jonathan, pero el tono sí. Marcus no hablaba así de cualquiera. ¿Necesitamos una científica para esto? Preguntó, con una mezcla de ironía y resignación. Sí, contestó Marcus sin dudar. Si yo actúo ahora y lo destruyo, quizás solo habríamos eliminado un problema. Pero si esto es lo que pienso,
Podríamos estar eliminando algo valioso, algo que no es una plaga. Jonathan torció el gesto. Algo valioso. Repitió, incrédulo. Marcus, es barro con palitos. Barro con palitos, repitió Marcus, colocado con precisión milimétrica, con un sistema de ventilación simétrico, construido en capas. Profesor, esto no lo hace cualquiera. Y no lo hace al azar. El silencio volvió al jardín. Se oían pájaros a lo lejos, el ruido leve del tráfico en la calle principal, el golpeteo de una rama contra la cerca por el viento. Ese tipo de sonidos que siempre habían significado, tranquilo, todo está bien. Pero ahora el mismo sonido parecía ser apenas una pausa antes de algo más. Jonathan se dio cuenta de que estaba apretando la mandíbula. Bien, dijo al fin, Lamela. Marcus ya tenía el teléfono preparado. Voy a enviarle unas fotos y pedirle que venga hoy mismo. Quiero que lo vea en persona. Y no se preocupe, profesor. Hasta que él alegue, no vamos a tocar nada. Y si resulta que sí son avispas agresivas y simplemente están durmiendo ahí dentro. Marcus negó con la cabeza. Las avispas no construyen así. Y mucho menos en silencio, créame. Jonathan respiró un poco más libre. No del todo tranquilo, pero menos tenso. Menos cerca del pánico. Marcus tomó varias fotografías desde distintos ángulos, acercando el objetivo a las aberturas superiores, luego al relieve del barro. Se notaba que, pese a la situación, estaba disfrutando el misterio. Al terminar, se quitó un guante y miró a Jonathan con honestidad profesional. Quiero que haga algo por mí, ¿de acuerdo? Depende de qué sea. No riegue esta zona. No toque las ramas cerca de la estructura. Y por favor, no intente moverla usted mismo. Ni con una pala, ni con un palo. Nada. Jonathan levantó una queja. Creo que voy a acercarme a eso con una pala. Marcus, no soy temerario. He visto jubilados hacer cosas peores con tal de resolverlo antes de la cena. Dijo Marcus con una leve sonrisa. Se lo advierto por experiencia. Jonathan no respondió, pero la advertencia le pareció justa. Él mismo, minutos antes de la mar, había considerado tirar la estructura de un golpe con el rastrillo y luego prenderle fuego a los restos. Ahora, después de escuchar a Marcus, esa idea ya no sonaba tan brillante. Ahora sonaba irresponsable. Le haré caso, me dijo. Marcus guardó el teléfono. Bien. La doctora Evans viene esta tarde. No le prometo nada, pero cuando le mande las fotos me contesto con un voy. Eso es buena señal. Normalmente hace demasiadas preguntas antes de moverse. ¿Y qué significa eso? Que cree que ha reconocido lo que está viendo. Jonathan lo miró fijamente. Entonces ella ya sabe qué es. ¿O cree saberlo? Respondió Marcus. Y quiere confirmarlo en persona. Jonathan desvió la mirada hacia el rosal. La estructura seguía allí, inmóvil, silenciosa, misteriosa. Y de pronto, ya no le parecía repulsiva. Le parecía inquietante, sí, pero también intrigante. Había una sensación nueva en su propio jardín, algo que no había sentido ni siquiera cuando plantó los primeros rosales después de su jubilación. Una sensación de que, sin pedir permiso, algo había decidido compartir ese espacio con él. Marcus, dijo de pronto, casi sin darse cuenta. Si no es una plaga, entonces, ¿qué es? Marcus se quitó el casco y lo sostuvo bajo el brazo. Profesor Weber, le voy a decir lo máximo que puedo decir sin que ella me grite por hablar antes de tiempo. Hizo una pausa breve. Puede que eso no sea una amenaza. Puede que sea una obra. Jonathan parpadeó. ¿Una obra? Arquitectura natural, dijo Marcus. Construida con intención. Jonathan lo dejó asimilar. Arquitectura natural. Nunca había pensado su jardín en esos términos. Flores, podas, piedra, estanque, sí. Arquitectura no. Mucho menos arquitectura hecha por algo diminuto. Marcus comenzó a recoger su equipo. Volveré con la doctora Evans en cuanto llegue. No toque nada hasta entonces. Aquí estaré, respondió Jonathan. Marcus se dirigió a la salida del jardín, pero antes de cruzar la puerta trasera se dio la vuelta. Profesor. Anadio. Respire. Si esto fuera malo yo ya estaría corriendo. Eso hizo sonreír a Jonathan. Apenas. Cuando se quedó solo otra vez, el jardín ya no le pareció exactamente suyo. No porque hubiera perdido control, sino porque acababa de entender que no era el único que lo usaba. Bajo el mismo rosal que él cuidaba desde hace años, había otra historia ocurriendo, una historia que no era humana, pero sí inteligente,
Se acercó hasta donde Marcus le había dicho que era seguro, a una distancia prudente. Observó una vez más la superficie de barro seco, los pequeños orificios alineados, las capas superpuestas como si algún minúsculo hubiera trabajado con paciencia infinita. Por primera vez desde que la vio, no pensó peligro, pensó quién vive ahí dentro. Y supo, aunque aún no lo admitiera en voz alta, que necesitaba saber la respuesta. La tarde traería a la científica, y con ella las primeras explicaciones. La tarde cayó sobre Berkshire con una luz dorada que se filtraba entre los árboles. Jonathan observaba desde la ventana del salón cuando escuchó el motor del coche detenerse frente a su casa. Marcus había cumplido su palabra. De la furgoneta descendió junto a una mujer de cabello recogido, bata beige, botas de campo y una mochila llena de instrumentos. Caminaba con la seguridad de quien ha visto más nidos de insectos que cualquier otra persona en Inglaterra. Profesor Weber, dijo Marcus al presentarla. Le presento a la doctora Elaine Evans, especialista en polinizadores nativos y entomología aplicada. Un placer, respondió ella con una sonrisa firme. Me han dicho que tiene algo interesante bajo sus rosales. Jonathan asintió, conteniendo la mezcla de curiosidad y miedo que lo había acompañado todo el día. La condujo hasta el jardín, donde la estructura seguía exactamente igual, inmóvil, seca, casi perfecta en su simetría. Elaine se detuvo a medio metro del objeto y se agachó sin decir palabra. Sacó una lupa de bolsillo, una linterna de espectro cálido y un pequeño puntero. Durante varios minutos no hizo más que observar. Cambiar de ángulo me diría anotar en una libreta. Ni Marcus ni Jonathan se atrevieron a romper el silencio. Finalmente la doctora se incorporó y sonrió. No son avispas, dijo con una certeza tranquila. Son abellas solitarias. Jonathan arqueó una ceja. Abellas solitarias. Eso existe. Elaine asintió entusiasmada. Existe y son más comunes de lo que imagina. De hecho, la mayoría de las especies de abejas en el mundo son así. No viven en colmenas ni producen miel. Cada hembra trabaja sola. Busca barro, hojas, ramitas, construye su pequeño hogar, deposita sus huevos, los cela y se marcha. Sin reina, sin obreras, sin jerarquía. Solo una madre y su esfuerzo. Marcus sonrió bajo la máscara. Se lo dije, profesor. No era una plaga. Jonathan se inclinó, fascinado. Pero, ¿por qué ese diseño tan elaborado? Es arquitectónico. Elaine iluminó los orificios superiores. Lo es, mire. Las aberturas están hechas para ventilar el interior. El barro regula la temperatura y la humedad. Las capas permiten mantener los huevos frescos y secos. Es una obra de ingeniería natural. Cada celda alberga una larva que, en pocas semanas, saldrá convertida en una nueva abeja lista para continuar el ciclo. Jonathan se quedó sin palabras. ¿Y son peligrosas?, preguntó finalmente. En absoluto. Son dóciles y rara vez pican. Solo si se las aplasta o si sienten su nido amenazado. Pero son las mejores polinizadoras del mundo. Mucho más eficientes que las abejas melíferas. Sin ellas, buena parte de los cultivos que comemos desaparecería. El profesor miró su jardín con otros ojos. La inquietud que lo había acompañado durante todo el día se transformó en admiración. Aquella masa de barro que lo había aterrorizado por la mañana resultaba ser un pequeño milagro de la naturaleza. Elaine siguió explicando mientras tomaba fotografías. Estas en particular parecen ser abejas albaniles. Les gusta el barro húmedo, los rincones tranquilos, y construyen cerca de flores donde puedan recolectar polen fácilmente. Su nido no está aquí por casualidad, profesor. Usted creó un entorno perfecto sin saberlo. Jonathan sonrió con incredulidad. Mi jardín, un santuario de abejas. Exacto, confirmó Elaine. Y eso lo convierte en parte de algo mucho más grande. Marcus miró al profesor con aire satisfecho. Parece que su problema resultó ser una bendición. Jonathan rió suavemente. Nunca pensé que compartiría mi jardín con inquilinos tan civilizados. Elaine se puso de pie y guardó sus instrumentos. Le daré algunas recomendaciones. No destruya el nido, por supuesto. Déjelo en paz. Si quiere ayudarlas, puede colocar estructuras de bambú o bloques de madera perforados. Eso las animará a cuidarse. Y si siembra flores nativas, tendrá huéspedes cada primavera.
El profesor asintió todavía impresionado. ¿Y si alguien más encuentra algo así? Lo mejor que pueden hacer, dijo ella, es observar antes de actuar. La gente suele pensar en insectos y reacciona con miedo. Pero el miedo no protege. La comprensión sí. Marcus revisó su reloj y guardó sus guantes. Parece que la ciencia ha hablado, profesor, ya no necesita el control de plagas, sino un letrero que diga reserva ecológica. Los tres rieron. Antes de irse, Elaine se detuvo frente al rosal una vez más. Miró la pequeña estructura con algo parecido a reverencia. ¿Sabe? Dijo en voz baja. No todos los días uno encuentra algo tan bien conservado. La mayoría de la gente lo habría destruido antes de la mar. Usted, sin saberlo, ha salvado a una generación entera de abejas. Jonathan la miró con asombro sincero, y todo porque tuve miedo. A veces el miedo correcto lleva a la decisión correcta, contestó ella. Cuando se despidieron, el cielo empezaba a teñirse de violeta. Marcus y Elaine subieron a la furgoneta, y el jardín volvió a quedarse en silencio. Jonathan permaneció un largo rato junto al rosal, observando el nido con una mezcla de respeto y humildad. Por primera vez en muchos años, el antiguo profesor sintió que acababa de aprender algo nuevo. No en un aula, no en un libro, sino en el pedazo de tierra que había cuidado toda su vida. Aquella noche, antes de dormir, apuntó en su diario. Hoy descubrí que la naturaleza no siempre ruge. A veces sus milagros se esconden en el barro. Y mientras apagaba la luz, supo que la verdadera lección apenas comenzaba. Las semanas siguientes transformaron el jardín de Jonathan Weber de una manera que él nunca habría imaginado. Lo que antes era un espacio de calma y rutina, ahora se había convertido en un pequeño laboratorio natural lleno de vida, curiosidad y propósito. Desde la visita de la doctora Evans, el profesor no había vuelto a mirar su jardín con los mismos ojos, cada mañana, con el mismo cuidado con el que antes regaba sus rosales. Jonathan se detenía frente al nido de barro, observando cualquier cambio, cualquier señal de movimiento. Al principio nada, solo silencio y la misma estructura inmutable bajo el rosal. Pero un día mientras bebía su té, lo vio. Un diminuto destello en la entrada del túnel superior. Una abeja, de alas traslúcidas y cuerpo dorado, salió lentamente, se detuvo un instante sobre el barro y luego voló hacia las flores. Jonathan contuvo la respiración. Era como presenciar el nacimiento de una pequeña civilización. A partir de ese momento se dedicó a preparar el jardín para recibir más visitantes. Siguiendo las instrucciones de la doctora Evans, construyó con sus propias manos 3 hoteles para abejas, tubos de bambú, bloques de madera perforados y pequeñas piezas de cana seca colgadas en las ramas más soleadas. Los colocó con precisión cuidando la orientación al este para aprovechar el sol de la mañana, y los protegió de la lluvia con pequeñas tejas de cerámica. La transformación no pasó desapercibida para sus vecinos. Al principio, algunos lo miraban con extrañeza. ¿Abejas en el jardín?, preguntó la señora Cartwright, su vecina de al lado, con una mezcla de miedo y desaprobación. ¿Y si pican a mis nietos? Jonathan le explicó pacientemente lo que había aprendido, que las abejas solitarias no atacan, que no viven en enjambres y que su papel en la naturaleza era vital. Pero la mujer solo frunció los labios y murmuró algo sobre viejos excéntricos y sus experimentos. Sin embargo, otros vecinos comenzaron a interesarse. Un sábado, mientras Jonathan colocaba nuevas flores silvestres, el joven jardinero del número 18 se acercó con curiosidad. «He leído sobre eso», dijo, «que las abejas albaniles ayudan a polinizar los tomates». Jonathan asintió. «Y las fresas, y las manzanas, y casi todo lo que comemos». El joven sonrió, y al día siguiente apareció con una pequeña caja de bambú para colocar en su propio patio. La noticia se propagó. Una vecina periodista, al escuchar la historia, pidió permiso para hacer unas fotos y escribir un artículo para el boletín local. Jonathan dudó al principio. Nunca había buscado atención, pero al final aceptó. Si sirve para que alguien más entienda lo importantes que son estas criaturas, pensó, vale la pena. Pocos días después, el titular del boletín decía, un profesor jubilado convierte su jardín en un santuario para abejas solitarias. El artículo despertó una ola de curiosidad. Niños de la zona comenzaron a visitar el jardín con sus padres. La doctora Evans incluso regresó para ofrecer una pequeña charla improvisada sobre polinizadores.
Jonathan observaba sorprendido cómo su jardín se llenaba de vida humana y animal al mismo tiempo. Era como si la naturaleza, agradecida, respondiera a su gesto. El aire zumbaba suavemente con las idas y venidas de las abejas. Entre los rosales y las flores silvestres se podía sentir un nuevo equilibrio. Cada rincón tenía un propósito, cada pétalo atraía vida. El sonido del zumbido, que antes le habría causado alarma, ahora le resultaba tranquilizador, casi musical. Una tarde, mientras descansaba en su banco de madera, Jonathan abrió un cuaderno y comenzó a escribir notas sobre todo lo que observaba: horarios de actividad, especies de flores favoritas, patrones de vuelo. Sin darse cuenta, su jardín se había convertido en su nueva aula y él otra vez era un profesor. Esa noche recibió un mensaje de Marcus. Profesor, la doctora Evans me pidió agradecerle por mantener el nido intacto. Dice que su caso servirá para un estudio sobre la expansión de abejas solitarias en zonas residenciales. Jonathan sonrió al leerlo. Quedó el móvil y miró por la ventana. Bajo la luz de la luna, los pequeños nidos de bambú brillaban como joyas naturales. Al día siguiente, colocó un cartel junto al sendero que conducía al jardín. En letras pequeñas, escritas con su cuidadosa caligrafía, se leía: aquí vive la paciencia, y con ella las abejas. Con el tiempo, más vecinos comenzaron a plantar flores nativas, a dejar de usar pesticidas, a dejar pequeños rincones salvajes en sus patios. Lo que había empezado como una llamada de emergencia para eliminar un supuesto peligro se había convertido en un movimiento silencioso por la vida. El profesor Weber, sentado entre sus rosales, observaba todo aquello con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que no había hecho nada grandioso, solo había decidido mirar más de cerca. Y en ese gesto, sencillo pero poderoso, había redescubierto su conexión con el mundo natural. El viento de primavera trajo consigo un nuevo sonido al jardín, el murmullo de la vida en equilibrio, y Jonathan comprendió que, aunque ya no daba clases en la universidad, seguía enseñando, solo que ahora sus alumnos eran todos los que pasaban frente a su verja, curiosos por descubrir que se escondía tras ese jardín que zumbaba de vida. El verano llegó a Berkshire trayendo días luminosos y un aire cargado de perfume floral. En el jardín de Jonathan Weber, el silencio ya no existía. Era reemplazado por un zumbido constante, suave, como una melodía que parecía marcar el pulso de la vida misma. Las abejas solitarias iban y venían entre las flores silvestres, los rosales y los tubos de bambú, ocupadas en su trabajo invisible pero vital. Cada mañana el profesor salía con su taza de té y se sentaba en el banco bajo el manzano. Observaba las idas y venidas de los pequeños insectos como si contemplara una sinfonía perfectamente coordinada. Había aprendido a reconocerlas por su color, por la manera en que algunas cortaban pedacitos de joyas y otras transportaban minúsculos granos de barro para selar sus celdas. La vida en su jardín era ahora una coreografía silenciosa de precisión y propósito. A veces se detenía a pensar en cómo había comenzado todo. Un simple miedo, una llamada al control de plagas, una estructura de barro bajo un rosal. Y ahora, meses después, su jardín era conocido por toda la comunidad como el paraíso de las abejas de Berkshire. Los niños del vecindario pasaban las tardes observando las abejas a través de pequeñas lupas que la doctora Evans había traído para ellos. Las escuelas cercanas organizaron visitas guiadas, y la prensa local publicó una segunda nota titulada «El hombre que convirtió el miedo en flores». Jonathan leía esas palabras con una sonrisa tranquila. No se veía como un héroe ni como un ecologista, solo como un hombre que había aprendido a mirar. Pero en el fondo sentía algo más profundo, una forma de orgullo silencioso, como si la naturaleza lo hubiera elegido para recordar a los demás que aún existía belleza en lo pequeño, en lo que la mayoría pasa por alto. Un día, mientras revisaba el nido original, aquel que lo había asustado tanto al principio, notó que la estructura se había abierto por varios lados. Las abejas jóvenes habían emergido, dejando pequeños agujeros redondos en el barro. La doctora Evans le había explicado que eso era señal de éxito. Las nuevas generaciones habían nacido y partirían a construir sus propios refugios. Jonathan sintió una mezcla de emoción y nostalgia. Se van a pensó, pero volverán. Esa misma tarde, la doctora Evans volvió a visitarlo.
Camino por el sendero de piedra con una sonrisa al ver cómo el jardín había cambiado. Ha hecho un trabajo extraordinario, profesor, dijo admirada. Su jardín es un ejemplo de coexistencia. Jonathan se encogió de hombros. Yo solo seguí sus instrucciones. No todos lo harían, respondió ella. La mayoría habría destruido el nido sin pensarlo dos veces, pero usted eligió observar antes de actuar. Hay eso, hoy en día, es un acto de sabiduría. Caminaron juntos hasta el rosal donde todo había empezado. La estructura seguía allí, desgastada por el sol y la lluvia, pero aún firme. Elaine la observó con ternura. Mírelo, dijo. Ese pequeño pedazo de barro cambió mucho más de lo que imagina. Jonathan sonrió. Cambió mi forma de ver las cosas. Y tal vez la de algunos vecinos también. Elaine asintió. Eso es lo que me gusta de mi trabajo. A veces basta una abella para cambiar una comunidad entera. Mientras ella tomaba algunas fotos para su próximo artículo científico, Jonathan pensó en algo que no se atrevió a decirle, que no eran solo las abejas las que habían encontrado refugio en su jardín. Él también lo había hecho. Después de una vida dedicada a enseñar biología, sentía que la naturaleza le había devuelto la lección final. La paciencia y la observación son las raíces del entendimiento. Al despedirse, Elaine le entregó una pequeña placa de madera con una inscripción: Santuario Certificado de Abejas Solitarias, en reconocimiento a Jonathan Weber por su contribución a la conservación. Jonathan la sostuvo entre sus manos durante un momento, sin poder decir palabra. No sé si merezco tanto, murmuró. Créame si lo merece, respondió ella con una sonrisa. A veces los mayores cambios comienzan en los jardines más tranquilos. Cuando ella se marchó, el profesor colocó la placa en la verja de entrada. Se alejó unos pasos para verla desde fuera. Vio las letras doradas, las flores se mecían suavemente con la brisa. El sol de la tarde bañaba el jardín en tonos ámbar, y el zumbido de las abejas sonaba como un aplauso lejano. Más tarde se sentó en su banco, con la libreta sobre las rodillas. Escribió: el conocimiento no siempre se encuentra en los libros. A veces nace en el barro, en el vuelo de una abeja, en el silencio de una mañana. Hoy entiendo que cuidar la vida, por pequeña que sea, también es enseñar. Quebró el cuaderno y levantó la vista. Varias abejas se movían de flor en flor, ajenas a su observador. Y por un instante, Jonathan sintió que el mundo estaba en equilibrio. La ciencia, la curiosidad y la belleza se habían encontrado en su pequeño pedazo de tierra. El miedo que un día sintió había desaparecido por completo, reemplazado por una calma profunda. Ya no veía su jardín como un lugar suyo, sino como parte de algo más grande. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Berkshire, el zumbido del jardín siguió resonando, suave y constante. Era el sonido de la vida continuando su ciclo, y Jonathan Weber, sentado junto a su ventana, sonrió sabiendo que, cuando él ya no estuviera, su jardín seguiría respirando. Un legado con alas latiendo en cada flor, en cada rincón donde la paciencia y la naturaleza se encuentran. Lo que empezó como miedo terminó convirtiéndose en un legado de vida. El jardín de Jonathan Weber nos recuerda que incluso lo más pequeño puede cambiar el mundo. A veces basta con mirar más de cerca para descubrir la belleza oculta de la naturaleza. Suscríbete para más historias inspiradoras y comenta qué te pareció esta.